crítico. Y ayer precisamente Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó un informe, un documento en el cual ellos han dado seguimiento a cómo se están comportando a nivel estatal los comicios del presente año. Saludamos con afecto a Alberto Cerdán, él es coordinador de esta Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, para que nos dé los detalles precisamente de este documento presentado ayer. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. ¿Qué detectaron? Pues en democraciasinpobreza.mx recibimos reportes de la gente que les consta personalmente que hayan visto que entregaban cosas, materiales de construcción, despensas útiles escolares, o dinero en efectivo, o tarjetas, o condicionamiento de programas sociales a cambio del voto, o a cambio de su credencial para votar o su fotocopia. Así recibimos 151 reportes a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Reynosa, desde Tapachula hasta Cancún, y principalmente los reportes se centran en el intercambio de despensas y el condicionamiento del programa Prospera. En el ámbito de pues tal cual el gasto por voto, la venta de votos, pues nos llegan reportes que nos indican que en Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, el voto lo ofrecen a 500 pesos, en Nuevo León también, en Chihuahua y Jalisco a 1,000 pesos, en Quintana Roo a 350, en Guanajuato hasta en 1,200 pesos, en el Estado de México de 250 a 5,000 pesos y en la Ciudad de México de 200 a 2,500 pesos. Esos son los reportes que hemos recibido. La plataforma sigue abierta para que más gente pueda pues compartirnos la información de cosas que hayan visto. Y en la plataforma de Democracia Sin Pobreza.mx es una parte de un monitoreo pues más amplio que estamos haciendo respecto a la compra del voto, que incluye un análisis presupuestario, incluye un compendio de leyes en materia electoral, de uso electoral de programas sociales, un módulo acerca de las noticias que aparecen en medios estatales y nacionales sobre compra de voto, en fin, un monitoreo más completo. Así es. Alberto, estamos observando en nuestra pantalla incluso precisamente parte de este informe que ustedes difundieron el día de ayer. Hay una lámina en donde dice: así amaneció el precio del voto. Es una lámina que corresponde al 22 de mayo de 2018 y donde se establece que la canasta alimentaria rural equivale a 1,054 pesos al mes, y se establece como estos precios, por llamarlo así de una manera, lo que Sí, tú nos estabas comentando, ¿no? De cómo se está comprando el voto y el equivalente a la canasta alimentaria rural. Destaca el caso del Estado de México, en donde, de acuerdo con los reportes que ustedes han recibido, a cambio de un voto se pueden ofrecer de 250 a 5,000 pesos. así es. Y muchas veces los pagos son por participar como promotores para recoger credenciales o para juntar personas a pues en eventos políticos, y ahí los pagos sí pueden ser de 5,000 pesos o incluso pueden llegar a ser hasta de 10,000 pesos. Y digamos, por participar en algún evento político o votar a favor de un candidato, pues más o menos lo que hemos encontrado son precios de 500 pesos. Y lo que vamos a ver, sobre todo cercano al día de la elección, son pagos, pero para recoger credenciales, es decir, en secciones electorales donde quienes promueven este tipo de actos no quieren que gane el opositor y saben que en esa sección pues van a votar por ese candidato opositor. Los operativos que se acostumbran es justamente recoger credenciales para asegurarse de que no vayan a votar, y así pues solo movilizar a la gente que es afín o que está con los candidatos pues para poder ganar en la contienda. Y lo que hemos visto es que los operativos de compra y coacción de votos se dan en todo el país, pero muy particularmente en elecciones de dos contextos. Uno, donde
el resultado es muy apretado, de manera que la diferencia entre primer y segundo lugar sea tal que pues a través de esta compra masiva se pueda revertir el resultado, o para apuntalar elecciones locales, para poder obtener escaños o ganar alcaldías o gobernaturas. Pues es lo que hace de diferencia la intensidad de estos operativos. ¿Estos recursos se entregan en efectivo en ese momento a las personas o se hace la promesa? ¿Cómo es la forma en que se está entregando este mecanismo de coacción del voto? Pues la verdad es que hay mucha creatividad y también depende mucho del contexto. Ujú. El, por ejemplo, hay, en el caso de la jornada electoral, hay promesas que se dan respecto de toda una casilla, es decir, si en la casilla no gana el candidato o no gana con 80% de los votos, pues ya no hay agua para la comunidad, y esa es una forma de controlar. La otra es poniendo evidencia de que en efecto se votó por la persona que se ofreció, y en eso pues puede ser tomándole una fotografía a la boleta, o con niños que hacen labores de halcón y se meten a la mampara junto con el adulto para supervisar que estén votando por la opción que se les haya indicado, o por ejemplo pues yendo a un inmueble, ahí, le entregan una boleta en blanco, cruzan por la opción que le dan esa boleta ya cruzada por el partido político, y va a votar, le dan una boleta en blanco, esa la guarda, la boleta que está cruzada la meten a la urna y regresan a esa casa a donde le dan el dinero en efectivo o la despensa o lo que sea, a entregar la boleta en blanco para la siguiente persona, y eso es lo que se llama carrusel. Otro mecanismo es la de entregar la credencial para votar, y entonces no entregan la despensa o el dinero en efectivo hasta después de la jornada, que es cuando se les regresa la credencial junto con el dinero o la despensa. A veces es al revés, primero se entrega el dinero o la despensa, pero a cambio es la credencial, y la credencial se regresa hasta después de la elección. Otras veces es a cambio de ir a un evento, y entonces se da la fotocopia para votar, que por cierto es un delito desde el punto de vista de las leyes de protección de datos personales, o dar la credencial, y eso es un delito electoral, y a cambio del dinero, y entonces van al evento, termina el evento, regresan y ya les dan la despensa o lo que sea que se les haya prometido. Ujú. En fin, en verdad es que mecanismos son muchos, no hay uno solo, y eso depende pues de la forma en que operan los promotores locales, que son este punto de contacto con la gente en los territorios, ¿Y y son ustedes los prevén, enlaces con los partidos políticos. ustedes prevén que este tipo de prácticas se fortalezcan en función de la cercanía del proceso del 1 de julio? Sí, y la verdad es que no estamos descubriendo ningún hilo negro, pues eso ha ocurrido en el pasado, y es altamente que ocurra ahora, y es que hay muy pocas certezas en esta vida mexicana. Muchos políticos prometen cosas pero no cumplen, pero solo hay una cosa que sí se cumple, y es que en elecciones se regalan cosas. Entonces, en la época electoral, pues para poder, digamos, comprometer o mantener este ciclo durante cada elección, pues sí, se regalan cosas a cambio del voto, y eso hace creíble que en la siguiente elección pues vuelvan a pedir el voto de esta manera. Entonces, Ajá. esperemos que, y bueno, ya está ocurriendo y los reportes así nos lo indican, pero esperemos además que se intensifique cercano a la jornada electoral, y que eso sirva de base para la siguiente elección federal o local, cuando los promotores vuelvan a usar estos mecanismos. Lo que es un hecho es que estos mecanismos son inútiles para superar la pobreza, son inmorales porque se aprovechan de las necesidades de la gente, son ilegales, así lo dicen las leyes mexicanas, y muy penosamente siguen siendo impunes, por lo que llamamos a las autoridades a usar estas herramientas que hemos creado para poder disuadir la compra del voto, investigar y castigar a los responsables.
¿Hay alguna manera de poder establecer un comparativo y decir que quizás en este 2018 hay más de este tipo de prácticas que en elecciones pasadas? Pues justo derivado de este ejercicio vamos a hacer una encuesta que estamos haciendo su levantamiento y hacia finales del próximo mes quizá tengamos los resultados y que pues ya es una herramienta metodológicamente rigurosa que nos permitiría compararla con encuestas pasadas. La verdad es que no hay manera de saberlo a través de los reportes que hemos recibido, pues porque no hay un punto de comparación. Esta herramienta pues no existía antes, ¿no? Entonces, esta plataforma pues donde están reportando a los ciudadanos. Entonces, ahí más bien usaremos la encuesta y ahí nos enteraremos de si existe una mayor intensidad en estas elecciones que en el pasado. Sin embargo, los indicios de lo que hemos alcanzado a ver es que al menos hasta el momento no se trata de un ejercicio tan descarado como fue la elección del 2017 en el Estado de México, quizá pues porque la extensión del territorio nacional es muchísimo mayor que un solo Estado y por tanto la capacidad de focalizar todos los esfuerzos como fue el año pasado de todas las secretarías metidas en un Estado, pues hacen mucho más intensivo la compra de voto de lo que está haciendo ahora, pero pues ahora es en todo el país, ¿no? Ya no nada más en un solo Estado. Claro. Finalmente, Alberto, tú nos comentabas cómo estos mecanismos de una u otra manera buscan a una de dos, o afianzar el triunfo de uno o impulsar, en fin. ¿Qué tanto el uso de estas prácticas pueden determinar o no el triunfo de un candidato en específico? Es decir, si hoy vemos las encuestas, la puesta en práctica de este tipo de prácticas pueden revertir una tendencia en el día de la jornada del 1 de julio. Pues realmente depende de la elección. Por ejemplo, en 2006, una encuesta que se hizo en el contexto de esa elección presidencial hablaba que hasta 4 millones de personas estaban en contacto con operativos de compra de voto. Y eso no quiere decir que todos votaran por la misma opción política, pero digamos es el tamaño del mercado que en aquel entonces estuvo disponible. Y pues la diferencia entre el primer y segundo lugar fueron cerca de 250,000 votos, ¿no? Sí. De 300,000 votos. Entonces, sí podría ser la diferencia en contexto de elecciones cerradas, pero pues ya cuando la diferencia, como está haciendo ahora entre el primer y segundo lugar en la elección presidencial es de 8 millones de votos, pues difícilmente, o tendría que ser demasiado escandalosa la operación de compra de voto para poder alcanzar esas cantidades de personas y que todas voten por la misma opción. Entonces, quizá para la elección presidencial no sea determinante, a menos de que se cierre la elección presidencial por alguna razón extraña, pero sí puede ser determinante en elecciones locales. Y el caso de Veracruz es muy claro. Al menos en la última encuesta de Reforma hablan que hay un empate técnico entre primer y segundo lugar, y ahí muy probablemente sea donde no solamente se intensifique la compra de votos, sino incluso pueda ser un factor respecto al primer y segundo lugar. Claro. Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto y ojalá nos puedas anticipar y compartir esta encuesta que dices el próximo mes permitirá definir si este tipo de prácticas se han acentuado en esta jornada electoral frente a anteriores, y por supuesto estaremos pendientes a la demás información que este frente está difundiendo, que este colectivo, la Acción Ciudadana frente a la pobreza, esté emitiendo en las semanas que vienen en lo que resta de esta campaña electoral. Muchas gracias por lo pronto. Muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo.